Amigos obreros y campesinos, hoy quiero hablarles de un tema importante que es el asesinato el pasado 30 de septiembre de Charlie Kirk. Es importante hablar de esto porque es un acontecimiento que ha impactado mucho la vida política en Estados Unidos, pero también hasta cierto punto a nivel mundial. Eh, Este ideólogo reaccionario, Charlie Kirk, pues es un político, fue un político estadounidense, conservador y organizador entre la juventud del movimiento para apoyar a Donald Trump. Ciertamente, nosotros como marxistas no vamos a lamentar para nada su ausencia, pero él, pensamos, no debería de haber sido asesinado. Kirk criticaba a los liberales en debates universitarios que no podían refutar sus posiciones. Se mostraba arrogante y seguro de sus argumentos, especialmente cuando los liberales solo lo denunciaban como racista, homófobo y otros epítetos. Pero si bien estas caracterizaciones son totalmente correctas, el intento simplemente de desprestigiarlo diciéndole eso no contribuyó en demostrar que Kirk estaba equivocado en sus argumentos ni a disminuir su atractivo. Los liberales y su statu quo anterior, tras haber dejado de ser útil para la clase dominante estadounidense, ahora pues lo han dejado atrás, lo han echado y han puesto a la derecha al mando del país, de Estados Unidos. Los opositores a Kirk, en general, no ven otra opción que recurrir a la desesperación. Su asesinato fue precisamente eso, y a su manera, la extensión lógica de la cultura de la cancelación que busca silenciar los puntos de vista opuestos en vez de refutarlos. Y al igual que en las vacías exhortaciones morales de estos liberales, esto terminó consolidando el apoyo repugnante a las repugnantes opiniones de Kirk. Con su asesinato, la derecha de Estados Unidos y en realidad del mundo tiene un mártir ahora. También está trayendo más represión contra todo oponente a Trump, en particular contra los trabajadores que están luchando por sus condiciones. Por ejemplo, los grupos Antifa han sido ya ahora declarados terroristas, grupos terroristas domésticos. Esto es pues muy grave, un grave golpe contra todos aquellos oponentes de los derechistas de este gobierno de Trump. Hay que defendernos de esta represión y al mismo tiempo hay que entender que los argumentos de Kirk todavía necesitan responderse. Pero bueno, la incapacidad de los liberales para responder a Kirk puede verse en que es tachado todavía de fascista. Kirk no era el jefe de una pandilla de asesinos, o sea, una organización fascista a la que la clase dominante recurre cuando ya no puede permitirse el debate político. Una tropa de choque así debe de ser aplastada decisivamente, incluso con la autodefensa armada. Pero eso no describe al movimiento de Kirk, el cual era pues un movimiento juvenil, conservador, de rápido crecimiento en las universidades de Estados Unidos. Su programa era sin duda reaccionario, pero Kirk no estaba reclutando estudiantes para matar izquierdistas o romper físicamente, de exterminar físicamente a los sindicatos. Más bien defendía sus ideas atrasadas, las cuales deben de ser expuestas y políticamente derrotadas. Pero los liberales, que ven los problemas sociales como si fueran simplemente morales, no han podido responderle. Aún ahora, se enredan y acaban negando la realidad. Hasta la fecha también los marxistas, o los que se denominan marxistas, tampoco lo han logrado. En gran parte porque han abrazado durante mucho tiempo
el pensamiento liberal con el cual pretenden contestar. Pero eso es un callejón sin salida. Así que vamos a darle ahora la vuelta a esta situación y empezar a responderle a Kirk, darle respuestas desde un punto de vista marxista, obrero. Y para ello vamos a empezar, por ejemplo, respondiendo una de las cosas más controvertidas que dijo Kirk. Kirk sostenía que cuatro prominentes liberales negras, es decir, Joy Reid, Michelle Obama, Sheila Jackson Lee y Ketanji Brown Jackson, habían sido candidatas de acción afirmativa. Y que bueno, eso era un hecho aceptado, y que por lo tanto, al ser candidatas en ese sentido, y haber construido sus carreras con base en ello, cito, no tenían la capacidad de procesamiento mental para que se tomaran en serio. Acaba la cita. Es decir, decía también que tenían que haberle robado el puesto a una persona blanca. Bueno, pues esta joya de Kirk ha sido múltiplemente citada en varios medios como una prueba del pensamiento racista, pero no ha sido realmente refutada. Y en cierto sentido, no es difícil encontrar fallas al argumento de Kirk. Para todo trabajador es muy claro que todos los puestos, ya sean en una universidad de élite o en un perfil alto, nunca se han recompensado ni exclusiva ni principalmente por la capacidad de procesamiento cerebral, entre comillas. El nepotismo y el dinero tienen más importancia. Innumerables personas blancas ocupan puestos que no se ganaron, salvo por el azar del nacimiento, las conexiones. Además, como casi también cualquier trabajador sabe, los gerentes no suelen saber nada, ni la mitad de lo que se necesita para hacer bien un trabajo, pero dan órdenes a gritos y se imponen como si tuvieran algo realmente que aportar. Y hay muchos jueces y políticos de diferentes tendencias políticas y comentaristas de los medios de comunicación que distan mucho de ser brillantes. Pero hay que ir más profundamente que este argumento que nada más está en la superficie. Lo más importante es que Kirk no se dirige solo a 4 mujeres negras al azar, no apunta su fuego contra ellas, sino lo hace también como miembros de la élite negra cuyos intereses y perspectivas están muy alejados de las masas negras. Y no son solo 4 miembros al azar de la élite negra, sino más bien fuertes defensoras del viejo orden liberal que se envolvió en ideas nobles, mientras los trabajadores blancos y todos los demás, incluida la mayoría de los negros, eran golpeados económicamente. Por ejemplo, se suponía que la elección de Barack Obama, a la que apoyaban algunas de ellas, traería esperanza y cambio y un país hacia una sociedad en donde las diferencias raciales hubieran terminado. En cambio, fue Obama, un hombre negro que supervisó la plantación para los esclavistas imperialistas estadounidenses. Obama centró toda su energía en rescatar a los banqueros y a los patrones de la grave crisis financiera del 2008 a costa de los trabajadores. Y las personas negras fueron las primeras en ser expulsadas de sus hogares y trabajos. Mientras los liberales tenían menos que ofrecer materialmente a los trabajadores y a los pobres, más recurrían a grandes gestos liberales para aferrarse al poder, también llamados gestos woke o despertados. Por ejemplo, Biden prometió en la campaña de 2020 nombrar a la primera jueza negra en la Suprema Corte.
Posteriormente eligió a una de las mujeres que mencioné, a Jackson, con una gran fanfarronería en la Casa Blanca. Pero todo esto ocurría mientras la mayoría se ahogaba con la inflación brutal que él había generado. Estas 4 mujeres negras desempeñaron un papel destacado en nombre de un sector de la clase dominante que oprimió a la mayor parte de la población, en particular a la población negra. No, o sea, no son para nada historias de éxito dignas de elogio. Cuando la Suprema Corte prohibió algo que se llama la discriminación positiva, es decir, basarse en la raza en las admisiones universitarias, dar espacios mayores a las minorías, las 4 defendieron dichos programas. El problema principal es que las iniciativas liberales de discriminación positiva, implementadas con el pretexto de corregir crímenes históricos, no pueden lograr la liberación de los oprimidos, pero estaban destinadas a crear tensiones que desatarían una reacción violenta a gran escala contra la población históricamente oprimida, especialmente en una sociedad estancada como lo es la estadounidense. En el contexto de un número fijo de vacantes en una universidad, dar preferencia a un estudiante negro es perjudicar a los candidatos blancos y a otros candidatos no negros. Lo mismo ocurre con las iniciativas llamadas DEI en las prácticas de contratación, o sea, prácticas en las que se da preferencia también a estas minorías. En una economía en crisis, esta competencia, especialmente por puestos cotizados, estaba destinada a intensificarse y a desbordarse. Esas medidas simbólicas de los liberales, más bien, solo fueron una fachada de la segregación en Estados Unidos. Si bien impulsaron ligeramente a la relativamente pequeña capa de la población pequeño burguesa negra en Estados Unidos, eso fue en medio de una gran segregación en la vivienda, educación y en otras áreas. Desde el punto de vista de la clase dominante, estas prácticas eran formas de dar un barniz de diversidad para mantener la opresión racial y a la clase trabajadora dividida, hasta que recientemente la clase dominante estadounidense decidió dejar de lado por completo esta fachada liberal. Lo que hacía Kirk era aprovechar esta estafa subyacente de la acción afirmativa y la política DEI. Los liberales esperan que la gente blanca trabajadora simplemente acepte la disminución de oportunidades para sí misma por obligación moral hacia los demás. Pero lo hizo Kirk para concluir erróneamente que no existen barreras para el progreso de la población negra en Estados Unidos hoy en día, salvo para él una supuesta mentalidad de víctima, entre comillas, y lo que describió como problemas culturales, como la ausencia de los padres. Así, si ven, mientras los liberales culpan a la juventud y a los trabajadores blancos, diciendo que son privilegiados de por las miserables condiciones de la población negra, Kirk culpaba a la propia población negra de lo mismo y de frenar el progreso de la juventud y los trabajadores blancos en el proceso. En los dos casos, lo que sucede es que la clase dominante estadounidense enfrenta a la población trabajadora blanca y a la negra, y el único sector de la sociedad que es verdaderamente responsable de la degradación de la población negra estadounidense y de los trabajadores blancos, de la opresión de todos, y también de las sombrías perspectivas de las generaciones más jóvenes,
es la clase dominante estadounidense y sale oculta por con estas visiones. De hecho, segregan esta clase dominante estadounidense a la población negra por la fuerza y los hace enfrentarse entre sí a los trabajadores para rebajar los estándares de vida y también en este caso los estándares de los trabajadores blancos. Pero hay una salida para todo este ciclo. Y esa es luchar por empleos más dignos y mejores condiciones para todos. Abrir las puertas de las mejores universidades, por ejemplo, para todos, cortaría con estas divisiones también. Habrá que luchar por estas cosas oponiéndonos tanto a los liberales como a Trump, quien está más bien explorando nuevas maneras de consolidar la posición de los patrones, aplastando a todos los demás en Estados Unidos y fuera, a los países como México oprimidos, semicoloniales. Pero ganar esa lucha va a requerir reunir la mayor fuerza posible basada en la unidad contra el enemigo común, contra los imperialistas estadounidenses. Los trabajadores blancos se van a sumar a la lucha negra no por obligación moral, sino para promover sus propios intereses materiales. Y los negros se unirán a los trabajadores blancos no por una confianza ciega que se les pida, sino para avanzar contra su propia segregación. Hay que concluir de todo esto que la incapacidad de la izquierda para contraponer argumentos materialistas genuinos en oposición a los liberales y a la derecha ha alejado masivamente a los trabajadores. Solo vinculando las luchas por los intereses obreros con la defensa de los oprimidos, podemos asegurar la unidad de nuestra clase y reunir las fuerzas necesarias para resistir a los ataques inminentes y que están pasando. Que los liberales se sigan desacreditando, negando y desestimando las preocupaciones de los trabajadores con argumentos morales vacíos y que dejen lo que hay que hacer nosotros es dejar claro que la izquierda, a diferencia de ellos, tiene un programa para combatir a ambas fracciones de la clase dominante. Esa es la única manera de construir un movimiento de lucha de clases para contrarrestar la atracción de reaccionarios como Kirk o de la desesperada estrategia del lobo solitario que fue el que tenía su asesino. Bien, para finalizar, los invito a ver el volante de nuestros camaradas de la Spartacus League en Estados Unidos, la sección estadounidense de la Liga Comunista Internacional, verlo en el primer comentario para que puedan profundizar más sobre este tema y los argumentos que tenemos para avanzar un programa realmente de izquierda contra liberales y reaccionarios. Muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima.